Agradezco a la organización de las Jornadas del CAIA y saludo a todas y a todos. El monumento aos heróis da Travessia do Atlântico foi erigido em 1929 em São Paulo por Ottone Giorlini com o apoio da Sociedade Dante Alighieri, cuya diplomacia cultural tenía la misión expresa de difundir los valores de la civilización italiana en todo el globo. El monumento heroizó a los pilotos y celebró las respectivas travesías atlánticas de Italia a Brasil por Francesco de Pinedo y su tripulación en el hidroavión Santa María en honor a la nao de Colombo y a João Ribeiro de Barros en el hidroavión Jaú, el nombre de su ciudad natal en el interior de São Paulo, en febrero y agosto de 27. Con 9 metros de altura, el monumento tiene una estructura troncopiramidal revestida de granito, a cual fueron fijadas piezas en bronce, con la expresiva escultura Vitória alada que la remata y bajo la cual vemos las estrellas de la Cruz del Sul, Cruzeiro do Sul. A pesar de su altanera y libertaria intención, el monumento se convirtió en un objeto de creciente controversia debido a los dos faces, fasci, adosados a los bordes del monolito, flanqueando una columna corintia en granito rosa, supuestamente un vestigio arqueológico de la colina capitolina del Foro Romano, con el que Mussolini regalara a São Paulo en el fin de la República Vieja. Este monumento parece integrar un proyecto más amplio y polifacético que vuelve sus ojos hacia un futuro utópico con una pragmática y una simbólica, que implica la verticalización urbana, pero no sin contradicciones. No es casualidad que la primera serie de sellos aéreos emitidos en Brasil entre 29 y 34 se refiera en una subserie a aviadores heroicos y en otra a sus inventos y travesías. Es un proyecto de modernidad que involucra el intercambio comercial América-Europa y exalta logros humanos y tecnológicos que buscaba identificar una inteligencia brasileña hombro a hombro con las más altas ideas europeas, entre las cuales ir más alto, más rápido, más lejos. La imagen que transitaba entre sellos y monumentos fue la de una alianza fraterna con países europeos, en este caso la Italia, que tenía una fuerte presencia, especialmente en el estado de São Paulo, el más poblado del país, que se afirmaba como la metrópoli con creciente parque industrial y con el mayor contingente de inmigrantes italianos en Brasil a la época. A pesar de la visibilidad pública de los monumentos ubicados en la escena urbana, el proyecto de una simbólica estatal moderna y nacionalista se realizaba con lo que Ave Warburg llamó vehículos alados en papel o imágenes volantes, los sellos que comparten con los monumentos más que temáticas y tipologías iconográficas, en las tradiciones inventadas conforme Hobsbawm. La referencia teórica y metodológica que Warburg nos ofrece en torno a su proyecto Idea Vinci y la consideración del sello postal como objeto de investigación en la historia del arte, especialmente desde una iconografía política, aporta conceptos fundamentales como la fórmula de Patos, la supervivencia del antiguo y la polaridad. Nuestra hipótesis es que las tensiones entre el mencionado monumento y los primeros sellos aéreos en Brasil, que apelan a una utopía tecnológica, revelan una infiltración de supervivencias de antiguas fórmulas de Patos. Estas fuerzas polarizan el ascenso humanista
de la idea platónica, por un lado, y por otro, lo que Warburg llamó pathos imperial, al que acusó de puntuar la simbólica estatal de la República de Weimar, cuando los regímenes fascistas ascendían en Europa, fuerzas que a menudo se manifestaron por alusiones al mito de Ícaro. El proyecto de modernización de la ciudad de São Paulo, en el que se ubica el mencionado monumento, apuntaba arriba. En la misma década de la construcción del segundo rascacielos en Brasil y Latinoamérica, que superó el edificio Anoite en Río de Janeiro, ideado por Giuseppe Martinelli y diseñado por Vilmos Villinger, el edificio Martinelli. Su construcción sufrió 2 embargos, 3 retomadas y una prueba de carga, además de numerosas críticas, presiones y el abandono del arquitecto húngaro debido al aumento de su altura. Esta solo sería superada en la capital paulista en 1947 por el edificio Altino Arantes, el Farol Santander. Pero antes de eso, su récord sería excedido en Latinoamérica por el edificio Cavanac en Buenos Aires. Al mismo tiempo en que Martinelli se convirtió en una tarjeta postal de la ciudad, su belvedere permitía la vista sin precedentes al ciudadano común de la capital en crecimiento, desde el valle de Anhangabaú, que se abrió bajo sus pies, a la Catedral d'Acier en construcción, hasta más allá de sus fronteras urbanas. Por encima de esta carrera de los récords de rascacielos que multiplicaron los puntos de vista y formas de mirar la ciudad y el campo, estaba la carrera por las alturas, las velocidades y los reyes. Era la época de las travesías, desde el sobrevuelo del Canal de la Mancha por Blériot en 1909 hasta la víspera de la Segunda Guerra Mundial, pasando por el cruce de Lisboa a Río de Janeiro por Cunhagago y Sacadura Cabral en 22, o bien la navegación del planeta por el dirigible Graf Zeppelin por Hugo Oechner en 29, cuyas imágenes están presentes en el panel C de Bilderatles Minimocine de Warburg. De esta red de relaciones entre modernidad, industrialismo y urbanidad, nuevas relaciones entre países creadas por las travesías, la utópica conquista del cielo y la mejora de medios de transporte y comunicación, que aparece en 27, la aviación comercial, el correo aéreo y los primeros celos en Brasil. El correo fue transportado inicialmente por el hidroavión Atlântico da Varig, vinculada a una subsidiaria de la alemana Lufthansa, cuyo logotipo era el imponente pájaro símbolo de América Andina y, por extensión, de América del Sur, donde ya operaba. Y en estos celos monocromáticos del sindicato Cóndor se superponía al cóndor hasta el núcleo de la bandera brasileña, seguido por otros. Pero la primera serie de servicio postal aéreo del país fue la homenaje a los próceres y de primacía aeronáutica brasileira, emitido en 2 grupos de sellos en 29. Aunque ciertas cualidades formales que estas subseries dialoguen, muestran diferencias temáticas y plásticas, glorificando, por un lado, sus efigies como personajes históricos y, por otro, sus actos e inventos tecnológicos, formando un panteón heroico. Bartolomeu de Guzmán, Augusto Severo, Alberto Santos Dumont y el homenajeado del monumento de Travesía do Atlántico, João de Barros. Además del regalo del Duce, el pivot de las controversias sobre el monumento son los fasci, justificados, como mencionan los lectores de la antigua Roma, que precedieron los pasos de las autoridades estatales. Estos portaban el fascio,
cuyas varillas de abedul blanco, bétula branca, simbolizaban la unión del pueblo en lo Estado, y el hacha, un machado, el poder de los lictores para hacer cumplir la voluntad imperial. Sin embargo, hay numerosos indicios de que la presencia de este símbolo en el mencionado monumento se vinculaba más directamente al régimen dictatorial de Mussolini, que Mussolini había implantado en Italia en esta década y que estaba en continua consolidación, además de diseminarse en otros países. Este era el caso de la intensa simpatía no restringida a la comunidad italiana que el fascismo generó en Brasil desde el final de los años 20, y que en 32 tendría repercusiones en la fundación del Partido Ação Integralista Brasileira por Plínio Salgado, al que João de Barros se uniría en 35. Además, el fascio del borde derecho del monumento está envuelto por un relieve que representa la loba capitolina, mientras que en el fascio izquierdo la figura de la esfera celeste de la bandera brasileña, con las estrellas que representan los estados y la cinta con la inscripción positivista, orden y progreso. Desde su creación en 29, el monumento nunca ha dejado de ser objeto de protestas, grafitis y ataques. Aficionado por la prensa, en 87, Jânio Quadros lo trasladó a un barrio noble. El polémico alcalde populista de derecha, cuya renuncia a la presidencia en 64 precedió el golpe civil-militar que sumió al país en una larga dictadura, esto regresó, Jânio Quadros reavivó la controversia sobre el monumento. En 2010, esto regresó a la lejana orilla de la represa de Guarapiranga, cerca de donde aterrizaron los pilotos en 27. La famosa incursión de Pinedo no se limitó a la relación diplomática italo-brasileira con claro interés económico, con escalas en varios países, incluso Argentina, promoviendo la aviación comercial. Pero João de Barros, aunque no haya recibido apoyo del gobierno brasileño al comienzo de su empresa, terminó representando un héroe nacional. Constatamos que esta estampilla replica la estructura formal de los primeros sellos aéreos de los años 10. Estos constituyeron un topos que consagró el marco con inscripciones. La moldura arqueada en la parte superior destacaba al centro el sobrevuelo del avión contra un cielo, como en Jenny Curtis, o incluso su despegar o aterrizar sobre una silueta urbana, estilizada o no, como el conjunto filatélico de Danzig en los años 20, que fue una referencia para el Idea Vincit de Warburg. De ello se deriva una contradicción fundamental entre el marco y la retratística en la tradición pictórica occidental, como en los próceres de la aviación brasileña, con el género del paisaje y con el nuevo tema de la aeronave en vuelo, como en el celo de João de Barros. En el Jaú Jaú se prepara para aterrizar, teniendo al fondo el paisaje carioca con el Cerro del Corcovado, con 710 metros de altura, cuyo monumento al Cristo Redentor, que alcanzaría 38 metros, estaba en construcción desde 22 y sería inaugurado en 31. Sin embargo, el proyecto del regreso a Génova en 34 por el piloto no se materializó debido a la oposición política de Getúlio Vargas. El proyecto de celo de Warburg
torna más compleja la relación entre comitente, consejero y artista, pero Alexander Lieberman no alcanzó su propósito porque esto exigía otro régimen visual y tal vez epistemológico. El grabado del nuevo artista elegido, Heinrich Stromeyer, muestra un avión despegando de un altar de hierro estilizado con intensos rasgos expresionistas, aludiendo al ímpetu de la ascesis platónica desde una concepción humanista. Sin abandonar el topos mencionado, Warburg rompe su frame al reconocer en el equipamiento urbano de las abstracciones de Hamburgo la apertura poética y moderna para encarnar la elevación de la idea voladora. No es banal que una de esas imágenes aluda al Chile House, en que Stromeyer había asistido Fritz Höger, y las líneas de este rascacielos hamburgués desafiaron la lógica tectónica con las curvas de la proa en un gigantesco barco expresionista cerca de Elba. Para Warburg, el Idea Vincit podía consagrarse como el primero celo europeo, llevando a la banda inferior los apellidos de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Inglaterra y Alemania, que firmara el Tratado de Locarno que debía celar la paz en Europa. Pero él no sería simplemente un soporte iconográfico para la imagen, sino la imagen alada que circularía por todo el mundo como un monumento en miniatura, rompiendo el encuadre de modelos anteriores en busca de otro lenguaje, otro ethos. Si hasta entonces eran los ojos humanos que ascendían a cielos y soñaban con conquistarlo a través de imágenes míticas, el avión ascendente, como símbolo orientador del humano moderno, vincularía la tecnología a la victoria de la idea. Pero el propio Warburg era consciente de la inversión energética que el avión podía materializar como pérdida del espacio de pensamiento, de sumergirse en fuerzas caóticas, también supervivientes de antiguas fórmulas de patos, vinculadas a usos como los del facho romano o el águia germánica, que entraban en conflicto con el espíritu de la República de Weimar. Warburg entendió que el avión podría subvertir la perfección misma del mundo al proporcionar al humano la mirada del cielo sobre la tierra, modificar puntos de vista, escalas, temporalidades, proporcionando una inversión de valores y un régimen de visualidad moderna, pero habitado por fuerzas antiguas. Finalmente, partiendo de principios teóricos metodológicos warburgianos para considerar las tensiones establecidas entre este monumento y los primeros sellos aéreos, esta investigación, cuyos dados preliminares fueron aquí presentados, se centra en una complejidad que implica la creación y circulación de estas imágenes y las contradicciones culturales que portan. Si Warburg ha acumulado en Idea Vincit los papeles del comitente y del consejero, hay que pensar en el problema que tienen las diferentes funciones del sello, teniendo como comitente el propio Estado. Hay que pensar en su intricada relación con el monumento, como este expresivo Ícaro, cuyo esfuerzo parece recitar la antigua máxima romana que muestra su potencia polar, per aspera ad astra, que emana del primer sello da Varig. Agradezco y es esto.